aire. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El podcast de hoy será sobre Abraham Maslow, Carl Rogers, Eric Fromm y Gordon Allport. Hablaremos de sus biografías y de los puntos más destacados de sus teorías principales. Nació en 1908, murió en 1970. Psicólogo que comenzó como conductista y que luego de haber sido decepcionado por esta corriente, comenzó a buscar similares. Es así como, después de un tiempo, se encontraría con el humanismo, el cual lucha contra el conductismo. Es así como nace la figura de el más destacado teórico y organizador de la corriente humanista. Hablamos de Abraham Maslow. Se dice que de pequeño era un niño muy maltratado. Sin embargo, de ser maltratado, pasó a ser adoptado por una gran cantidad de representantes importantes de la psicología, sociología, entre otras ciencias, como lo puede ser el psicólogo conductista Thorndike, el antropólogo Ruth Benich y los gestálticos Wertheimer y Gottstein. Es entonces que de la nutrición de estos psicólogos experimentales, conductistas, así como también uno que otro antropólogo, logra desarrollar la teoría, esto gracias a un gran experimento desarrollado en primates, pues los consideró cercanos al hombre en la escala evolutiva. Es así como mediante este experimento logró notar que pertenecer y dominar por encima del resto es algo que sobrepasa a los instintos primitivos de estos animales. Y es así como comienza su búsqueda por la identificación de estas mismas características en los seres humanos. Y luego de un largo periodo de investigación, logra desarrollar la teoría de la autorrealización, la cual consiste en el cumplimiento de un propósito de vida con el que la persona se sienta feliz. Es así que logra desarrollar una pirámide jerárquica en relación a las necesidades del individuo para alcanzar esta autorrealización. Esta pirámide cuenta con la etapa fisiológica como la base. Le sigue la seguridad, pertenencia o amor, estima y por último la autorrealización. Esta pirámide es jerárquica ya que no se puede alcanzar un nivel sin el anterior. Es decir, para que una persona logre llegar a la parte de seguridad, primero debió haber cumplido con la base, que son las necesidades fisiológicas. Y es así como entramos al primer nivel. Las necesidades fisiológicas son aquellas primordiales para garantizar la supervivencia del individuo, como lo es la comida, el agua, el descanso, etc. Luego, en el nivel 2, la seguridad, hablamos de una necesidad de protección, protegerse de amenazas como lo pueden ser los depredadores, algún desastre natural. Estos dos son niveles que pueden cubrirse cuando un individuo se encuentra dentro de una sociedad civilizada, la cual sin ningún problema garantiza tanto su supervivencia como su cuidado. Luego encontramos el nivel 3, el cual es la necesidad de pertenencia o amor. Esta necesidad nos indica que el individuo necesita pertenecer a un grupo, tener afecto, ser aceptado entre otros por otros. Y el principal bloqueo que tiene este nivel es la frustración, pues si un individuo no encuentra afecto en una o más personas, en un grupo o en un interés amoroso, se frustra y entonces se le impide el avanzar al cuarto nivel, el cual es la estima. Este nivel nos habla del respeto por sí mismo, de la autoestima y
el respeto que la persona obtiene de los demás. Es entonces la búsqueda por sentirse y saberse competente y reconocido por aquellos que lo rodean. Y es así como llegamos al quinto y último nivel. Una vez que una persona cubre los 4 niveles anteriores por completo, estamos hablando de una persona que ha alcanzado la autorrealización, es decir, la parte cumbre, la cúspide en esta pirámide. Ha alcanzado su objetivo de vida y está 100% realizado. Cuando el proceso de la autorrealización se ve bloqueado por algún factor, aparecen reacciones en el individuo que lo pueden desanimar, pueden incluso aparecer reacciones neuróticas o compensadoras. Esto derivado de lo que se denomina como valores del ser. Un valor del ser es aquello que el individuo entiende como lo bueno. Es decir, si ponemos como un valor del ser la honestidad y en el individuo existe la deshonestidad, el individuo llevará un no valor, por lo que empieza a entrar en frustración, empieza a tener un desánimo, pues para alcanzar su autorrealización necesita la honestidad y al no tenerla se ve bloqueado. Carl Rogers nació en 1902 y murió en 1987. Por algunos es considerado como un precursor del humanismo y por otros es considerado como uno de los fundadores de esta misma corriente. Para 1940, Carl Rogers desarrolló una terapia centrada en el cliente, como él le llamaba, y esta la aplicó a los soldados norteamericanos que regresaban del frente del campo de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Esto mediante una terapia basada en los hechos. Pero esta terapia tenía una teoría detrás de ella. Esta teoría trataba de encontrar la distorsión de una tendencia natural al bienestar, la cual se denominó autoactualización. La autoactualización era definida como la motivación innata en las distintas formas de vida para desarrollar al máximo sus potenciales, es decir, hacer lo mejor posible las cosas, desarrollando sus actitudes y aptitudes para alcanzar una vida plena. Las personas que buscaban esta plenitud son personas que siempre están en contacto con el aquí y el ahora, pues es esto una clave fundamental para la autoactualización. Las principales características de una persona funcional son 5, comenzando con la apertura a la experiencia. Le sigue el estilo de vida existencial, la confianza en sí mismo, la creatividad y la libertad de experimentar. El primer punto, que es la apertura a la experiencia, nos habla de las personas que están abiertas a la realidad, es decir, a todo lo que los rodea, lo entienden y así también están abiertos incluso a sus sentimientos y emociones, a entenderlas y comprenderlas. El segundo punto, que es el estilo de vida existencial, se trata de asumir que uno mismo es el que le da sentido o significado a las experiencias vividas, centrándose en el presente, evitando de esta manera prejuicios. El tercer punto, que es la confianza en sí mismos, se trata de la confianza que el individuo tiene en sus sentimientos, en sus instintos, en sus reacciones corporales, haciendo lo que se crea correcto de forma natural. El cuarto punto, que es la creatividad, nos habla de un sentimiento que, además de ser libre, tiene que ser de responsabilidad, pues se trata de un individuo que va llevando participaciones suyas a su entorno y así también, de cierto modo y de forma inconsciente, se siente obligado a ayudar a sus similares a alcanzar la autorealización.
autoactualización. El quinto y último punto, que es la libertad experiencial, trata de el hallazgo de nuevas operaciones de comportamiento donde pareciera haber muy pocas. Es decir, que el individuo logra encontrar otro ángulo, otra manera de ver las cosas, otro punto de vista diferente al que podríamos llamar común. Es entonces, y de este modo, que se desarrolla la personalidad y eso lleva al autoconcepto, lo cual es la forma en la que una persona se percibe y describe a sí mismo ante la sociedad. Para que este autoconcepto sea favorable al individuo y a la autoactualización, se necesita una buena autoestima, que es el nivel de afecto que uno siente por sí mismo. Así también una buena autoimagen, que es la forma en la que el individuo se percibe. Es decir, que mientras la autoimagen es la forma en la que nos percibimos, la autoestima es el nivel de valor que le damos a esa autoimagen. De la autoestima y la autoimagen nace el yo real, lo cual es lo que uno piensa y siente de uno mismo. Y del yo real emana el yo ideal, que es lo que yo quiero llegar a ser. Es importante para la autoactualización que el yo real y el yo ideal no difieran tanto uno del otro, pues entre más se aleje el yo ideal del yo real, más lejana estará la autoactualización del individuo, pues estará alterando y bloqueando esa autoactualización. Y es entonces que, al no coincidir, llegamos a la angustia, a la ansiedad, entre otras cosas. Rogers, a diferencia de los psicólogos de aquella época, no intentaba interpretar al paciente, pues de entrada él no le llamaba paciente, le llamaba cliente. Y en lugar de intentar interpretarlo, esperaba a que esta persona o a que este cliente se interpretase a sí mismo, pues quién mejor para decir lo que hay dentro de uno mismo que uno mismo, al menos según la perspectiva de Rogers. Buscaba entonces que este individuo llegara a la interpretación de sí mismo mediante la reflexión de sus propias palabras. Y mediante este proceso, Rogers buscaba que el cliente se entendiera a sí mismo. El cliente era animado a llegar al estado de autoactualización mediante la meditación de sus mismas palabras. Nacido en Alemania en 1900 y muriendo en Suiza en 1980, Erich Fromm fue un religioso ortodoxo que cambiaría de mentalidad luego de la Segunda Guerra Mundial. Esto debido a la influencia del psicoanalista Sigmund Freud y del sociólogo Karl Marx. Fromm decide unificar tanto el psicoanálisis como la sociología, dando así paso a la psicología social analítica y, desde un punto de vista sociológico, entendió a la persona no como un ser biológico al 100%, sino que también dio a conocer que el entorno, así como las condiciones de vida, influían demasiado en el individuo, estableciendo así una teoría de 5 pilares de necesidades humanas, todos y cada uno de ellos dependientes de las relaciones con otros individuos, pues uno de los pilares era la salida del aislamiento. Así también la trascendencia, la cual nos habla de tener el control de la vida de uno mismo, en base al entorno, a las cuestiones que nos rodean. Así también a las raíces, pues como seres humanos necesitan asimilar y aceptar e identificarse con sus antepasados y las situaciones que estos mismos vivieron, las cuales forman parte de lo que es hoy en día un individuo. Así también la identidad de esta persona es muy importante, es muy fundamental, pues
en su identidad encuentra el rol apropiado para su desempeño en la sociedad y así también el individuo debe estar de acuerdo con el rol que ha encontrado para sí mismo dentro de la sociedad. Y por último, encontramos al pilar estructural, el cual intenta dar un orden a la vida, pues dentro del mundo todo es caótico y como seres humanos no estamos tan de acuerdo con el caos. Por ende, necesitamos ordenar, así sea un poco, pero necesitamos ordenar. Así también, a estas necesidades les serán destacadas 5 orientaciones, las cuales empiezan con la receptiva, la cual nos dice que el individuo está única y exclusivamente para recibir, para tener, para adquirir. Luego está la de explotación, la cual nos dice que necesitamos dominar. El individuo tiene la necesidad de estar por encima de los demás, por encima de aquellos que le rodean. Luego se encuentra el atesoramiento, que es esta parte de acumular, retener o mantener e ir incrementando el número de cosas que se tienen. Por ejemplo, los ahorros, los bienes, todos los bienes materiales. Por lo regular, los seres humanos acumulan demasiados bienes materiales. Luego encontramos al mercadeo, el cual nos habla del nivel de negociabilidad con el que el individuo cuenta. Qué tan capaz es de realizar ciertos negocios, ciertos tratos para su supervivencia, para cubrir sus necesidades humanas. Y por último, encontramos a la productiva, la cual busca saciar beneficios propios, pero dejando un beneficio a lo que lo rodea. Es decir, saciar una necesidad en ambos sentidos. Esto con base en sus capacidades antes adquiridas. Considerado por algunos como uno de los fundadores de la psicología de la personalidad, naciendo en 1897 y muriendo en 1967, Gordon Allport fue un psicólogo estadounidense que, como ya dijimos, se dedicó al estudio de la personalidad, llegando a desarrollar una teoría sobre la personalidad. Esta teoría indica que existen múltiples rasgos de la personalidad, ilimitados, se podría decir. Sin embargo, Gordon logra encontrar 3 grupos significativos para hacer una división entre rasgos, siendo 3 grupos de rasgos: los cardinales, los centrales y los secundarios. Dentro de los cardinales encontramos a aquellos rasgos que son muy raros. Sin embargo, son los más dominantes, pues la persona es un sinónimo del mismo rasgo. Estos rasgos son afectados directamente por el tiempo, la sociedad y el ambiente en el que el individuo se desarrolla. Un ejemplo de estos rasgos raros pero dominantes, así como también de que la persona es un sinónimo de dicho rasgo, podría ser Albert Einstein, ya que cada que alguien habla de un genio, inmediatamente se tiene que mencionar a Albert Einstein, pues este rasgo de la personalidad es una descripción de Albert Einstein. O mejor dicho, Albert Einstein podría considerarse como un sinónimo de la palabra genio. Luego, en el segundo grupo, que es un poco más común, encontramos a los centrales, que son aquellas maneras que el individuo tiene de describirse y presentarte ante la sociedad. Por ejemplo, uno puede decir que es ágil, servicial, atento, curioso. Estos rasgos que describen a la persona son los rasgos centrales y son los que más abundan. Por último, encontramos a los rasgos secundarios. Estos son preferencias y actitudes ejecutadas de forma inconsciente e indirecta, así como discreta. Es decir,
aquella cualidad que pareciera no ser parte principal del individuo, pero que aún así está en él. Un ejemplo de esto es que tú, como rasgo central, puedes decir que tienes una personalidad calmada, tranquila. Sin embargo, en alguna situación de estrés o angustia, puedes llegar a presentarte temeroso. Ese rasgo es aquel rasgo secundario, pues no está completamente definido en ti. Tal vez tú no te defines a ti mismo como una persona que está en constante miedo. Sin embargo, en ciertas situaciones, ese rasgo sale a la luz de manera inconsciente. Y es así como llegamos al final de este podcast. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.